Hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal de streaming de LinkedIn de Increnta. Un placer daros la bienvenida a todos. Buenas tardes a los que estéis aquí en España. Buenos días a los que os conectáis desde Latinoamérica, que me consta que son unos cuantos. Hoy venimos a desarrollar lo que es nuestra segunda sesión, que junto con nuestros socios Seisland estamos promoviendo sobre el compartir conocimiento, experiencias en el mundo de la convergencia de canales, de la integración, en definitiva, en el mundo de las ventas. Hoy creo que vamos a hablar de un tema súper interesante con dos cracks que tengo aquí a mi lado. Vamos a hablar de la integración de los canales digitales con los canales remotos. Para eso tengo aquí a mi izquierda a Ana Cano, que me acompaña de Increnta, una experta en proyectos convergentes, de performance, de ventas, de rendimiento. Y por otro llado tengo a Abel Castaño. Abel, buenas. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? De Seisland, con muchísima experiencia, muchos años que ahora nos contarás en canales remotos. Y creo que tenemos aquí un buen panel donde vamos a poder hablar, donde vamos a poder profundizar en todos estos temas. Entonces, si os parece, y sin mucha más introducción, pasaría a Abel que nos contaran. Yo creo que con este topic de la integración de estos canales digitales con los canales remotos, cuéntanos cuál es tu visión, cuál es tu perspectiva desde el mundo de los canales remotos. Introdúcenos, por favor, cuál es tu... Bueno, yo que llevo toda mi vida profesional trabajando en ventas y especialmente en venta remota, el mundo que yo he conocido es un mundo donde los contact center y además los contact center que nos dedicamos a vender, básicamente hemos organizado los recursos que son personas, horas de trabajo, bases de datos y una tecnología en organizar procesos industrializados. Es decir, tenemos un cliente, tenemos un proyecto, nuestros clientes nos piden un forecast comercial, nos piden acercarnos, adaptarnos a un precio de adquisición y nosotros lo que organizamos son esos proyectos para ser capaces de conseguir los objetivos comerciales en ese precio. Lo importante del proceso es que ese proceso industrializado tiene que acelerar mucho, tiene que generar mucha fricción con los clientes para ser capaces de sostener la operación económicamente, ¿no? Ese es el mundo que hemos vivido. El mundo que nos toca vivir ahora un poco ha cambiado mucho, porque toda esa fricción que se genera con los clientes de decenas, centenares, miles de impactos, una vez, otra vez, en listas frías, eso que se trata de descremar la base de datos para conseguir esos clientes y entregárselos al cliente para conseguir un objetivo, eso ha cambiado radicalmente, especialmente desde la entrada del Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿no? Donde tienes que tener un consentimiento para poder llamar a los clientes, ¿no? Para poder abordarlos, para poder tener un approach comercial. En este sentido, el mundo digital al mundo de venta remota le da facilidades, le da oportunidades para realizar ese approach comercial, que es un approach sin tanta fricción, de hecho baja enormemente la fricción comercial e incorpora dos cosas importantísimas, que son la inmediatez y la cualificación. Es decir, cuando el mundo digital interacciona con potenciales clientes, sabemos algo de ese cliente antes de llamar, ya sabemos algo del cliente, espera nuestra llamada o quizá supone que podamos llamarle, por lo tanto la fricción es menor, sabemos algo de él, pero además es inmediata la llamada, no es una lista fría de alguien que, sorprendido mientras cena, pues resulta que tiene una llamada porque le van a vender un préstamo o una tarjeta de crédito, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Entonces estamos hablando de un modelo que es intensivo en mano de obra, pasa a ser un modelo donde se otorga de más tecnología, de más inteligencia y tienes un equipo más pequeño, pero tienes un equipo más eficiente capaz de gestionar más bases de datos o más tipologías de clientes de forma constante, ¿no? Y de forma unificada en el tiempo. Entonces, son proyectos que han evolucionado pues, muchísimo tiempo, ¿no? Total. Ana, cuéntanos tú tu perspectiva desde la parte digital y así. Sí, no, de hecho, aludiendo un poco a lo que decías tú, Abel, hay una evolución. O sea, yo, bajo mi experiencia, sí que veo una evolución clara en el modelo. Es decir, venimos de un modelo más tradicional donde el departamento de marketing gestiona sus propias campañas de marketing y donde el departamento de ventas gestiona sus propias campañas de ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final trabajan como departamentos totalmente estancos. Sí. Entonces, ¿qué le ocurre a la realidad de marketing? Oye, yo estoy generando una serie de leads, yo estoy haciendo unas campañas
que bajo mi punto de vista las campañas están funcionando, pero el departamento de ventas no está convirtiendo. Entonces, ¿qué dice el departamento de ventas? Muy sencillo, ¿no? Oye, esos leads que me pasa marketing no me gustan, no están cualificados, ¿vale? Esto es la realidad que la gente que nos escucha ahora mismo le ocurrirá. Bien, pues con este modelo integrado lo que ocurre es que nosotros tenemos la visión completa desde el momento en el que entra un lead a un ecosistema digital hasta que un operador de contact center le llama. Esa interacción es inmediata, con lo cual, ¿qué ocurre? Que tenemos la sinergia, tenemos la integración perfecta para entender en qué momento tenemos que llamar a ese lead y hacerlo de forma eficiente, como decía Abel, de optimizar todo el proceso y no llamar a alguien, por ejemplo, en el momento de la cena, como apuntaba Abel, tenemos ese full funnel y esa transacción completa que nos permite movernos en un entorno que es complejo, pero donde vamos a conocer mejor a nuestro cliente ideal y a nuestro buyer persona y donde vamos a establecer sinergias, que más adelante, de hecho, comentaremos casos prácticos, donde vayamos moviendo o guiando al usuario en ese proceso de venta desde, como digo, desde la entrada de captación en digital hasta la conversión en venta remota. Sobre todo porque ese cambio de modelo, ese cambio de un modelo para que la operación sea sostenible hay que ir rápido, ese modelo de fricción pasa a ser un modelo relacional. Es decir, que tú generas una oportunidad. Eso es un punto muy bueno. Tú generas una oportunidad que se puede convertir directamente en el canal digital, generas la oportunidad, hay un proceso digital que el cliente aborda, lo entiende, llega hasta el final y contrata, o directamente el contact center puede asistir a esa venta cuando el proceso, mismamente el proceso, genera una fricción y no es un tema comercial, sino de proceso. Entonces, el mundo del contact center está para abordar oportunidades, pero también para asistir a las oportunidades que los propios clientes del funnel digital no son capaces de llevar hasta el final. Esto además tiene una consecuencia muy importante y es que en ese mundo que no es que uno genere leads y otro los transforma, no se trata de eso, se trata de un proceso... Eso ya hace muchos años que está inventado. Completamente integrado. Exacto. De lo que se trata es de que esas oportunidades, cuando no convierten, el contact center es capaz de volcar a la estrategia de captación de leads el perfil y los motivos de no compra de forma automatizada. Es decir, que se rediseñan las estrategias de captación de potenciales clientes y se abre el mundo de las segundas oportunidades, que para el contact center es vital, porque estás hablando de un modelo relacional donde tú luego vas a volver a nutrir ese lead, le vas a dar nueva información, vas a esperar que esté preparado para comprar nuevamente, si lo estuviera, hasta que llegue ese abordaje. Es decir, estamos hablando de mundos de primeras oportunidades, procesos asistidos y las segundas oportunidades, ¿no? Fijaros que lo que queremos con este entorno, con este foro, que sea un foro abierto. Nos están escuchando muchas personas, me están apuntando por aquí detrás de muchos países que a través de diferentes plataformas de Sales and Increnta nos están haciendo preguntas. Y una de las preguntas nos están diciendo, oye, qué interesante estos modelos que nos estáis contando y eso es un poco el estatus del mercado y la situación de las tendencias, pero también nos están diciendo, oye, ¿cuáles son los pilares, no? Todo esto en qué se sustenta. O sea, ¿cuál es el detalle? ¿Cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta con estas estrategias integradas? Entonces, siguiendo en ese lío, Abel, ¿cuáles serían los pilares más en detalle de las reflexiones que nos habéis hecho? Hay un pilar básico que es la tecnología. Lo que pasa es que para los contact center que ya incorporaban una capa tecnológica importante con automarcadores, CTIs, CRMs y demás, pues las integraciones tecnológicas son relativamente fáciles. Hay otro pilar fundamental que es la integración de equipos. Nosotros no podemos ir a hablar con nuestros clientes finales, con nuestros partners. Primero va el de marketing y le cuenta su estrategia y luego va el de ventas. No, vamos los dos o vamos uno solo con la misma estrategia y además esperamos o nos gustaría, en nuestra carta a los Reyes Magos, nos gustaría que nos reciba un gestor de proyecto que integre la estrategia comercial y de ventas de nuestro cliente final. Es decir, si nosotros integramos equipo para ir con una estrategia, lo ideal, además, es que los clientes nos reciban para gestionar un proyecto. No haya un departamento de marketing y ventas donde tengas que volver a contar las cosas dos veces, ¿no? Pero, básicamente, para mí el pilar fundamental es tener un mismo modelo de atribución. Es decir, hay un equipo que es marketing y ventas que lo que hacen es trabajar de forma conjunta y ellos en el panel ven la misma información. Es decir, no estás viendo, tú ves tu parte,
porque es la parte de cómo inviertes el dinero, cuántos leads traes, cuánto de malos son, Claro. que yo ya aquí ya termino, te hago la entrega como un mensajero y ya te quedas tú con el lead y ahora vemos a ver de quién es el problema. Lo que decías tú, Ana, de los leads son malos o es que los comerciales son muy malos, no hacen una buena gestión. Entonces, para mí, lo verdaderamente importante es la integración ya no de tecnología, sino de equipos y modelos de atribución. Es la clave. Y siguiendo con ese hilo, otra cosa que nos están apuntando aquí, dice, bueno, está muy bien todo esto que estáis diciendo, pero tiempos, o sea, esto es una complejidad, Ana, o sea, este modelo, ¿cuánto se pone en marcha, cuánto no se pone en marcha? Me demoro mucho tiempo en ponerlo. O sea, háblanos de tiempos. Claro, a ver, yo entiendo que la gente que nos escucha y demás se pregunte cuál es el tiempo, pero no es tanto el tiempo de la implementación, que ahí sí que te digo, Abel y yo, pues tenemos la tecnología, tenemos la metodología. Lo que es la implementación tecnológica, como también indicaba Abel, en el Contact Center especialmente, ya lo tenemos. O sea, eso es poco tiempo. Si quieres, Adrián, que te diga tiempo, pues 1 semana, 2 semanas. La implementación técnica puede estar hecha. Ahora bien, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el producto que vamos a lanzar? ¿Cuál es la campaña? Es decir, tengo que tener claro el análisis y la estrategia. Como decía Abel, obviamente, mis interlocutores, ¿quiénes van a ser? Es decir, me estoy dirigiendo a una empresa donde, de acuerdo, la realidad hoy en día es ventas y marketing, pero ya empiezan todos a reportar o tienen un jefe en común. Es decir, si esto ocurre, si esto se da, la implementación que hacemos nosotros, porque al final es una implementación, un modelo de ventas, una consultoría para implementar un modelo de ventas dentro de una empresa para vender un proyecto determinado, una campaña determinada. Entonces, te diría depende, sin ser muy ambigua, pero claro, necesito tener todos esos factores para decirte, pues mira, en una campaña de fidelización de una marca conocida necesitaría pues 2 semanas de implementación y en el mes 1 puede estar trayendo resultados a la empresa. Pero, por ejemplo, si vamos a lanzar un producto de cero en una empresa que no tenga notoriedad, donde además el contact ya no fideliza o ya no reactiva una base de datos de clientes, sino que es algo más complejo, un ticket medio más alto, oye, pues ahí vamos a necesitar más tiempo. Yo, la parte tecnológica hoy en día no es un problema. El verdadero reto es que desde ese departamento de ventas y desde ese departamento de marketing de nuestros clientes, de verdad estén coordinados en una estrategia común. Claro. Porque los tiempos de implementación, normalmente cuando tú hablas con un cliente y les cuentas esto y dicen, a mí me gusta, ¿cómo lo podemos aterrizar? En realidad entras siempre en la dinámica de esto hay que hablarlo con ventas, esto hay que hablarlo con marketing, esto hay que hablarlo con... Y al final se trata un poco de eso, ¿no? De que si estás hablando de un proyecto convergente que une 2 canales pero en una única estrategia, eso sea de forma coordinada con la necesidad. Es decir, la necesidad tiene que estar coordinada. El proyecto se aterriza de forma coordinada, pero la necesidad también. Entonces, hay un tema de madurez ahí también, por lo tanto... Me parece muy interesante eso que estás diciendo y esto me llega, y esto sí que es de cosecha propia. Creo que es una pregunta que tiene mucho que ver con lo que pueden estar pensando en el otro lado de la cámara y es un poco... ¿Cuál es el miedo que nos estamos encontrando cuando les contamos esto? Aquí estamos en una sesión en streaming, en LinkedIn, contando cosas abiertas y no tenemos un interlocutor en el otro lado que nos está haciendo preguntas, nos está parando. O sea, ¿cuáles son los miedos que nos estamos encontrando en el otro lado? ¿Cuáles son los stoppers? ¿Cuál es la situación en el mercado? Realmente, vayamos al grano. Todas las empresas están convencidas de que tienen que vender en Internet, por decirlo así. Y al final de lo que se trata es de convencerles de que los costes de adquisición no son necesariamente mayores o menores que en un proyecto donde haya solo un canal, como fuerza de ventas o venta remota en este caso. Tradicionalmente en venta remota, en proyectos grandes, hay mucha gente haciendo muchas llamadas, o había mucha gente haciendo muchas llamadas y eran intensivos en mano de obra, como decía, con costes de mano de obra importantes, y en los modelos full funnel estás reinvirtiendo o trasladando parte del coste laboral a costes, a capital, a tecnología, a diseños, a copies, a gente que piensa, ¿vale? Para luego ver cuál es el CPA final que queda. Es decir, el hecho de vender en Internet, la idea esa maravillosa que tenemos todos de yo pongo un anuncio y me entran los clientes solitos. Claro, te entra uno, pero no cumple tu forecast. Entonces, en realidad, de lo que se trata es de que hay que aterrizar cuál es el CPA, porque estamos hablando de integración de canales. No necesitamos el mismo volumen de teleoperadores, necesitamos menos. Vamos a asignar presupuesto de ventas a presupuesto de marketing
en un modelo conjunto y hay que ver cuál es. El CPA al principio siempre es alto, pero en venta remota solo o en fuerza de ventas o en cualquier canal que se haga de forma aislada y de forma conjunta, pues necesariamente entiendo que también. Por lo tanto, el miedo de los clientes es que en Internet sale más barato todo, ¿no? O en digital sale más barato porque como tú copias y pegas y publicas y los clientes vienen solos y si no les... Bueno, al final tienes que invertir mucho en estrategia. Entonces, el CPA es el que tendrá que ser. Habrá que verlo como en cualquier otro proyecto. Sí, de hecho, ¿Y de tu perspectiva? cada vez, yo creo que relacionado, ¿no?, con lo que dice Abel, cada vez ocurre más que incluso el presupuesto de ventas pasa a destinarse a ese CPA, Sí. que al final son más ventas, y pasa a la parte de marketing. Es decir, ya estamos viendo que marketing y ventas comparten ese CPA, comparten ese mismo objetivo y ese mismo KPI. Y eso yo creo que es otro de los factores que inciden o que intervienen en que nuestros clientes, hablo de nosotros como consultora, se planteen el hecho de cómo puedo yo implementar una estrategia integrada o integrando el contact center con la captación de digital. Y creo que esto vincula o se une mucho con este panorama de un modelo antiguo, un modelo opaco y de trabajo en estancos, donde marketing acciona por un lado y ventas opera por otro lado diferente. Ahora creo que estamos empezando a hablar el mismo lenguaje y tiene sentido este nuevo modelo de negocio que al final va a ser un canal más de venta dentro de la empresa, donde nosotros en nuestros proyectos presentamos resultados de ventas a nuestros clientes. Sí. Entonces, si alguien se está planteando el por qué debería hacerlo, al final se resume a que optimizas la consecución de clientes o las ventas en tu propia empresa. Bueno, la idea es por qué dejar de hacerlos también, además, por qué dejar de hacerlos solo en remoto o solo en fuerza de ventas. Y es que son modelos con enorme fricción. Total. Y el mercado ya está muy... Déjame, mira, desde Latinoamérica nos llega eso que es ejemplos, nos están pidiendo. Ana, todo esto que estáis diciendo, ¿tenemos algún ejemplo concreto que ya nos estamos quedando sin tiempo que podamos decir? Verdad. Mira, creo que Abel va a estar de acuerdo conmigo. Tenemos CEPSA, sí, ¿vale? Un proyecto B2B. Nos dirigimos a clientes B2B. La tarjeta está Resa Direct en concreto. Y ahí es un proyecto que me parece un muy buen ejemplo porque estamos captando en la parte digital y dirigimos a ese lead a un ecosistema en digital y ahí le decimos que elija, o sea, el usuario elige, quiero que me llamen, que es el formulario del Call Me Back que va conectado con la parte de venta remota del contact center, o quiero solicitar mi tarjeta online. Bueno, pues ahí llevamos 5 meses de campañas activas, si no me equivoco, y tenemos un 70% de conversión en venta remota frente a un 30% que quiere hacerlo de forma autónoma, es decir, más del doble se está vendiendo en venta remota. Y Abel, ¿y tú? O sea, ya sé que no puedes compartir datos del cliente y tal, pero ¿alguna comparativa de modelos, como estaba apuntando Ana, tienes en general de estos modelos convergentes versus otros no convergentes, donde marketing y ventas van separados en esto? ¿Cómo podríamos ahí dar un poco de luz numérica? Es muy difícil de comparar porque las bases no son las mismas, ¿no? No puedes comparar un proyecto integrado con uno de un lista fría, es muy difícil comparar. Solo porque sirva de referencia con el dato que dabas tú, cuando nosotros dirigimos a esos potenciales a esa landing y ellos deciden si quieren transformar o si quieren hacer el proceso solos o acompañados por venta remota, al final tienes que en un lado convierten al 20 y en otro al 70, ¿no? Por lo tanto, pues estás hablando de que invertir más en ese cliente para acompañarle en el proceso hace que la conversión sea mucho mejor. Estimamos, con todos los matices posibles, que la conversión puede mejorar entre un 15, un 20 o un 25% cuando juntas canales. Muy bien. Oye, ahora os pediría, nos queda un minuto, que en un titular me dijerais, o sea, una conclusión que nos llevamos en el bolsillo a nuestra casa tras haber escuchado. Ana. Sí, yo diría que nos encontramos ante un modelo evolucionado que ha venido para quedarse y donde al final, pues, se habilita a las empresas otro canal de ventas en el que pueden tener el control de la línea de producto y además optimizar costes de manera continua. Abel, históricamente nuestros clientes siempre nos han pedido cumplir los forecasts al precio que necesitan y luego siempre nos han hablado del comportamiento de las carteras. Y yo creo que los modelos full funnel al final lo que traen son carteras de clientes que
han querido comprar ese producto, no se han visto forzados a comprarlo, o son clientes que han tenido una compra mucho más reflexiva y, por tanto, a nivel de comportamiento en cartera, de churn, de customer lifetime value, etcétera, tienen un comportamiento mucho mejor, ¿no? Y al final estamos cumpliendo con todo el ciclo de vida del cliente, ¿no? Fantástico. Bueno, pues la verdad es que vamos ahí con el tiempo. Siempre en estas sesiones nos ocurre lo mismo. Siempre nos quedamos con ganas de más, de alargar nuestras conversaciones. De verdad quiero daros las gracias a ti, Abel Castaño, como socio invitado nuestro de Salesland, a Diana, compañera de la familia, todo. De verdad ha sido un disfrute compartir, aprender con vosotros. Vamos a seguir con estas sesiones. El día 15 tenemos una sesión que emitiremos desde Lima, desde Perú. El mes que viene volveremos a emitir otra con nuestros topics relacionados con la integración. Vamos a seguir con todo esto, compartiendo nuestro conocimiento, compartiendo nuestra casa con vosotros. Y nada, es un placer importante deciros antes de la despedida, todas las preguntas que no os hemos podido responder por falta de tiempo, lo haremos en los canales, en las diferentes plataformas que hemos habilitado. Entre hoy y mañana, por favor, machacarnos a preguntas que os contestaremos. Si queréis hablar con nosotros, estamos a vuestra entera disposición y, como siempre, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo y seguimos en próximas ediciones. Un abrazo muy fuerte y gracias por vuestra conexión. Gracias. Adiós.